Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde influencers o aspirantes a influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores y todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector. Explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos, hablaremos de temas de actualidad y, por supuesto, os ayudaremos a alcanzar el objetivo de ser influencers. Y de nuevo, damos las gracias a Callsquare, que es el patrocinador del programa. Si no les conocéis aún, son la plataforma número 1 en Europa para gestionar las campañas con influencers, desde el principio hasta el final. ¿Y esto qué significa? Que es la herramienta que utilizan los marketers para planificar las campañas en tiempo real, buscar a los influencers, hacer seguimiento y optimizar los resultados con la ayuda de la IA y el Big Data. Por supuesto, no olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, que comenzamos. Lo mencioné hace tiempo en LinkedIn y llevaba tiempo preparándolo. Llevo tiempo preparando un programa para hablaros un poco de la ilusión de la frecuencia. Algo que me parece muy curioso y que no es exactamente el contenido que solemos ver en el podcast, pero de verdad que creo que os puede parecer muy interesante. Voy a contar primero la historia de la que viene todo esto. Esta es una historia que escuché en un podcast que era de un chico que hablaba del peligro un poco de las redes sociales, de los datos que tienen de nosotros, etcétera, etcétera. Y contaba la historia de un abuelo que se había enterado de que era abuelo antes de que se lo dijera ni siquiera su hija. ¿Y por qué? Pues porque decía que al abuelo le habían empezado a salir artículos de bebé para abuelos. Y todo esto era porque él tenía Instagram, y era donde le habían empezado a aparecer. Y su hija también tenía Instagram y, evidentemente tenía añadido a su padre, etcétera, etcétera. Y entonces, ella, cuando se había enterado que era mamá, había empezado a buscar cosas de bebé, a seguir cosas, cuentas de bebé. Entonces Instagram, al saber que él era su padre, pues le había empezado a mostrar, artículos relacionados. Esta historia a mí siempre me pareció un poco ficticia, porque al final, no sé, yo le vi un poco, unos tintes un poco de locura y un poco de, de esta gente que sobredimensiona un poco, la capacidad que tienen las redes sociales de conocernos, que yo sé que nos conocen y mucho, pero de ahí a lo que nos enseñan, yo creo que nos conocen más de lo que luego nos enseñan que nos conocen. No sé, al final pensemos en lo siguiente. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo siguiente? Yo qué sé, estamos con un amigo tomando algo y hablamos con el móvil delante de adoptar un perro. Y luego, al día siguiente en Instagram o por la noche, nos empieza a salir publicidad de cosas para perros. Y pensamos, es que Instagram me escucha. Pues no, normalmente no es esto lo que ocurre. Lo que ocurre, normalmente, es lo que he llamado al principio del episodio el sesgo de nuestro cerebro llamado la ilusión de la frecuencia. Es decir, cuando mencionamos esto, cuando mencionamos que estamos pensando en adoptar un perro, cuando nos fijamos en un coche y decimos, pues quiero comprarme este coche, y luego a partir de ahí vemos ese coche en todos los sitios, todas estas cosas pasan porque, nuestro cerebro lidia cada día con millones y millones de estímulos. Entonces el 99% que él los deja pasar, que intenta que pasen desapercibidos un poco por nuestra claridad mental y un poco por nuestra salud. Entonces es más fácil que de los últimos que hayamos hablado o lo que hayamos pensado últimamente, pues el cerebro nos lo enseñe. Y esto es concretamente la ilusión de frecuencia, que es un sesgo cognitivo, también conocido como fenómeno de Bader-Meinhof, que fue un poco el que lo descubrió. Y pues esta es un poco otra forma de llamarlo es el síndrome del coche azul, lo que he mencionado. Que decides que vas a comprar tu coche en azul, a partir de ahí ves a todos los coches de ese color. Y entonces, pues te da la sensación de que todo el mundo tiene un coche azul. Como si nuestro cerebro, pasase normalmente de ese tema, de cada vez que se nos cruza por nuestro panorama visual, un coche azul, pero al haberlo oído hablar, pues no para de mandarles pequeñas notificaciones de coche azul, coche azul, coche azul. Y pues pasamos a ver un coche azul en todos lados. Entonces, esto es un poco lo que le ocurre a mucha gente cuando cree que Instagram, que Facebook, que YouTube, que Twitter les escuchan
cuando tienen el móvil posado o los altavoces inteligentes y que a partir de ahí les enseñan cosas. Sí que es verdad que los altavoces inteligentes, por ejemplo, escuchan, sí que es verdad, pasan muchas de estas cosas. Pero, repito, este es un poco un comentario que yo no tengo los datos, nadie los tiene, evidentemente. Bueno, sí, hay gente que los tiene, pero no te los va a contar en un podcast, por desgracia. Pero yo creo que sí que, por supuesto, las grandes redes sociales saben muchísimo más de nosotros de lo que nos dicen, pero muchas veces utilizan estos macrodatos, digamos, muy en conjunto, y nosotros no llegamos a percibir que lo saben, digamos. Nosotros no podremos nunca saber lo que saben porque si lo supiéramos igual además nos asustábamos y digamos que tendría que aparecer muchísima regulación en cuanto a esto. Entonces, pues digamos que nos enseñan un 10% de lo que saben de nosotros para que no nos asustemos y el resto lo utilizan en lo que decimos, en un global de datos de millones de personas que, bueno, pues utilizan para vender publicidad, vender datos a marcas, etcétera, etcétera. Y de verdad que esto afecta no solo a las redes sociales. Es decir, por ejemplo, si somos víctimas de un robo, es decir, vamos por la calle y nos roban, luego prestaremos más atención a este tipo de noticias. Incluso va a haber gente que al enterarse de esto también nos contará más historias. Con lo que cuando nos demos cuenta tendremos la falsa percepción de que nuestro barrio, nuestra ciudad, es una ciudad más insegura. Esto, por ejemplo, pues seguramente, no digo que no sea más peligrosa que antes, no lo sé. Primero porque no he vivido en ella anteriormente y recientemente solo he estado un par de fines de semana, que es Barcelona, pero seguramente pase muy, muy habitualmente con Barcelona, que posiblemente pueda ser verdad, que ahora es una ciudad más insegura, pero si además tú ya lo percibes así y empiezas a percibir en los comentarios de la gente, fijarte más en las noticias, etcétera, etcétera, pues cuando te das cuenta la bola no para de crecer. Y bueno, pues este sesgo es una tontería, pero, por ejemplo, para este ejemplo que he puesto, es que nos permite entender mejor los límites de nuestra racionalidad. Es decir, es muy importante conocer este tipo de sesgos para no creer en teorías conspirativas, sobre todo. Ni dejarse llevar por mensajes lacrimógenos. Sobre todo, mira, un sitio donde es muy común que se aprovechen de esto es en el sentir de las redes sociales. Al final las redes sociales hablan de lo que detectan, que es lo más... sobre todo las cuentas más de tirar de conspiranoia y de todas estas cosas, lo que intentan que, digamos, más engagement o más interés despierta. Por tanto, se va a llenar de esto porque más gente lo va a utilizar. Entonces, cuando nos demos cuenta, vamos a creer, digamos, que Twitter es el mundo real, cosa que hemos escuchado muchas veces decirle a la gente. Twitter no es el mundo real, pero llega un momento que si te pasas mucho de tiempo de Twitter, te parece el mundo real. Entonces puedes creer que Twitter es una muestra de la sociedad. ¿Que Twitter en ese momento está siendo una red social súper racista? Pues crees que la red social es súper racista. ¿Que está siendo súper machista? ¿Crees que la sociedad es súper machista? ¿Que está súper crispado el ambiente? ¿Crees que la sociedad está súper crispada? Y luego igual sales a la calle y para nada se percibe esto. O es muy, 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 muy pequeña esa muestra de, digamos, de Twitter y en la calle pues no es una representación total, sino una representación muy, muy parcial. Entonces, pues bueno, esto es importante y bueno, me gustaba comentarlo un poco, sobre todo relacionado con las redes sociales, por lo que digo, porque favorece este pensamiento de que no se escuchan, favorece pensamientos de porque no paramos de ver algo y nos parece que es lo más común, cuando al final luego sales al mundo real y te das cuenta que las redes sociales no son el mundo real y que incluso el mundo real, o sea, las redes sociales no son el mundo real muchas veces porque tú no estás viendo nada más que un 5% de las redes sociales, que es el 5% de, pues de muchas veces de gente que te muestran que es la gente a la que sigues, la gente que creen que encaja con tus intereses, etcétera, etcétera. Y entonces, pues bueno, sí, evidentemente, pues todo es igual porque te están enseñando todo el rato lo mismo, digamos. Y bueno, pues esto es un poco la ilusión de frecuencia. Yo de verdad, la historia del abuelo, pues no me la creo. Si alguien cree que estoy equivocado, si alguien cree que algo de lo que he dicho, alguien que de verdad, pues sepa más de psicología o sepa más de lo que recopilan las redes de datos de las personas, las redes sociales de datos, etcétera, etcétera, que por favor me escriba porque sí que, oye, tengo interés en el tema y si estoy equivocado me gustaría aprender más y es más, vendría al podcast y os lo contaría, así que por supuesto estoy abierto. Pero vamos, yo de lo que conozco y de lo que he investigado, este es un pequeño resumen de lo que es la ilusión de frecuencia relacionada, sobre todo, repito, con las redes sociales.
Ya lo que llamábamos síndrome del coche azul, pues bueno, lo he tocado un poco por encima, pero digamos que ya es más del mundo físico y viene un poco por lo que también os comenté de, bueno, de cómo el cerebro, pues, digamos, desecha la mayoría de los estímulos que recibe y solo coge un poco una pequeña muestra. Y nada, esto es un poco todo. Espero que os haya gustado este pequeño cambio, digamos, de temática. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si crees que puede resultarle útil a alguien. Me ayudarás mucho y espero que también a la otra persona. Si quieres contactar conmigo, ya sea para cualquier asunto relacionado con el capítulo de hoy o cualquier otra cosa, puedes hacerlo por mail, hola@marketinginfluencers.com o en el contacto de mi web. Y además, si quieres contratar mis servicios, ya seas influencer o negocio, leer los artículos del blog o suscribirte a la newsletter con extras y contenido exclusivo, pásate por la web marketinginfluencers.com. Tienes todos los enlaces en el texto del episodio, junto con mis redes sociales y las del proyecto. Nos vemos en el próximo episodio. Ya sabéis, todos los días a las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Nada más. ¡Adiós!